Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo que teníamos muchísimas ganas de hacer porque desde este viernes ya está a la venta en los Estados Unidos el Vision Pro y nosotros desde hace ya un tiempecito venimos probando, a fondo además, las Meta Quest 3, las que podríamos catalogar, David, como la gran alternativa al Vision Pro en este momento y que vale 6 veces menos. Vale 6 veces menos, dice que venimos probando. Tiene un vicio, está súper viciado con la gafita. Sí, la verdad es que estamos haciendo un uso bastante... Estoy haciendo un Sobre uso, todo tú que eres un uso el bastante propietario. intensivo. Tú eres más de fin de semana, que nos venimos aquí, nos comemos unos churros y nos hacemos unas partiditas. Y nada, vamos a hablar, si te parece, un poquito para que la gente... Porque hay muchísimo hype con esto. Sí, la verdad que sí, hay mucho hype, no es para menos. Al final el Vision Pro es un producto increíble y las demos que estamos viendo pues también lo son. Pero claro, mucha gente seguramente a lo mejor alucina de todo lo que es capaz de hacer el Vision Pro porque gracias a él están descubriendo vídeos y un montón de demos de este tipo de productos que hasta ahora no habían visto. Pero hay productos como el Meta Quest 3 que, como hemos dicho, vale mucho menos, pero también es muy capaz. Y eso es lo que vamos a mostraros en este vídeo. Vamos a mostraros demos y vamos a comparar un poco los aspectos más esenciales de un producto y otro. Por ejemplo, como digo, el punto de partida que primero hay que comentar es el precio de ambos dispositivos. El Vision Pro, ya lo sabéis, parte de $3.499 en su versión de 256 GB. Hay dos versiones más, 512 y 1 tera. En este caso, el Meta Quest 3 tiene un precio bastante inferior. Tenemos dos versiones, 128 GB y 512 GB. Eso es. Y la versión de 128 GB tiene un precio que ahora mismo está en... ¿Cuánto, David? 549. 549. Sí, depende además, depende de qué ofertas, porque ahora, evidentemente, lo bueno que está haciendo Apple, y no me enrollo mucho porque sé que queremos empezar a ver pruebas, lo bueno que está haciendo Apple es que está dando tanto a conocer el tema de la realidad virtual que el que va a recoger las manzanas del árbol va a ser la Meta Quest, ¿no? Claro, porque también hay que tener en cuenta otro factor, que por mucho que quieras comprar el Vision Pro, ahora mismo muchos no vamos a poder por la sencilla razón de que solo están disponibles en los Estados Unidos. Ahora mismo, por eso, mucha gente comprará el Meta Quest para quitarse el mono. De ahí que Meta sea una de las grandes beneficiadas en realidad del lanzamiento del Vision Pro. ¿Has dicho no vamos a poder? No vamos a poder. Hombre, a mí me gustaría comprarme el Vision Pro, el Meta Quest y todo lo que se pueda. Tú empieza por estas y luego ya... Vamos a comparar un poquito el hardware, ¿no? Perfecto. Porque también es otro punto importante que salta a la vista. Diseño. Aquí estamos viendo un diseño que la verdad, el Meta Quest 3 es un producto bastante bonito. Sí. Y si lo comparamos con el Vision Pro, hombre, sale mal parado en cuanto a los materiales, principalmente, ¿no? Porque el Vision Pro tiene un diseño más premium, con una carcasa de aluminio. Y bueno, podríamos decir que un aspecto más moderno y elegante, ¿no? Y mucho más delicado, hay que decirlo, porque la Eso parte, también. el cristal de delante, eso se va a terminar rompiendo con toserlo. En cuanto pegues, los que jugamos mucho a realidad virtual, Sí. has tenido montones de golpazos con las gafas, con los mandos, de hecho hay montones de vídeos. Eso va a durar poco. El Vision Pro, pues no sé si a lo mejor cuando estemos publicando este vídeo el lunes ya habrá incluso test de resistencia del cristal frontal, que al fin y al cabo es como una pantalla infinita sin división central y que, bueno, luce espectacular. En este caso no tenemos esa pantalla, pero bueno, no tiene por qué ser tampoco un aspecto negativo, porque al final, pues en el caso del Meta Quest 3, pues es un ahorro energético que tienes como plus con respecto al Vision Pro, porque al fin y al cabo todo lo que se ilumine al final consume batería. Muy rápido un detalle, Fernando, que creo que les puede interesar. Las Quest 3 no vienen con este agarrador de cabeza, vienen con una cinta muy parecida a las que tiene las Vision Pro, que sabéis que se ajustan aquí detrás. Así en primeras impresiones me parece que las del Vision Pro tienen pinta de ser un poco más cómodas porque la banda de atrás es más ancha, pero bueno, todo el mundo que se compra las Quest 3 lo siguiente que hace es quitarle la banda y comprar este sistema de agarre que es súper cómodo. Y vamos precisamente con eso, porque dices tú de correas que bueno, se pueden ajustar mejor o peor. Bueno, al final esto es muy importante porque el peso es algo determinante a la hora de hablar de un visor de este tipo. Sí. Mucho se ha hablado sobre el peso del Vision Pro. Bueno, yo durante estos días he visto gente que ha dicho que la gente exageraba un poco con la sensación, pero bueno, los datos son los datos. El Vision Pro pesa entre 600 y 650 gramos, dependiendo de la configuración, y el Meta Quest 3 pesa 515 gramos. En este caso es más ligero. Pero hay que tener en cuenta una cosa, eso es. y es que habréis visto muchos vídeos del Vision Pro con un cable colgando a una batería que tú transportas en todos lados, que es la batería que da energía al Vision Pro. Y con el Meta Quest eso no pasa. El Meta Quest, dentro de esos 515 gramos, ya tiene incluida la batería que te da energía. Pues, ¿cuánta es la autonomía más o menos? Unas 3 horas. Muy similar a la del Vision Pro. O sea ¿no? que el Vision Pro pesa realmente, si hubieran incorporado la batería, 1 kilo casi. Pues
Claro, hay que tener en cuenta que esa batería pesa 353 gramos adicionales, la batería que transportas con el Vision Pro. Así que, obviamente, esto es algo a tener en cuenta. Y también yo creo que mal planteado por Apple, porque si comparas, las comparaciones son odiosas. Aquí ya tienes tu batería que tú puedes llevar a cualquier lado ya integrada en el visor, y con el Vision Pro tienes que llevarla colgando siempre para darte una autonomía además idéntica prácticamente a la de este visor. Yo creo que si hubieran sido a lo mejor más generosos, pues hubiera sido mejor, en vez de darte una autonomía de 2 horas y media, 3 horas, que es lo que te da el Vision Pro, pues a lo mejor doblarla, ¿no? Dices, bueno, ya que voy con una batería externa, pues que me dé un plus. No, aparte, esta también le puedes conectar tu batería. Se pasarías probablemente a tener una autonomía de 5 o 6 horas mínimo. O sea que, bueno, correcto. A mí me parece muy mal resuelto el problema de la batería en la Vision Pro. Bueno, eso es un aspecto que, bueno, pues como digo, nos podéis dejar vuestra Y opinión. además que si se quita el gancho, estás jugando a días muy buenas. Sí, obviamente, claro, cuando tú estás usando el Vision Pro, si se te desconecta el Vision Pro de la batería, se acabó, se apaga el Vision Pro. Eso es también algo a tener en cuenta. Su cagarro. Vamos ahora al enfoque de ambos equipos, porque el Quest 3 tiene un Snapdragon XR2 de generación 2, que bueno, es ideal para juegos, y el Vision Pro, ya sabéis, tiene un chip M2 muy capaz y que quizás tiene un enfoque diferente, más enfocado a la productividad, al uso profesional. Ya están saliendo muchas aplicaciones muy buenas, incluso hemos visto cómo tiene una multitarea con la que poder trabajar bien. En fin, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, la tasa de refresco del Quest 3 está muy enfocada precisamente a eso. El Vision Pro tiene 2 paneles 4K que se ven espectacular. El Meta Quest 3 tiene 2 paneles 2K, pero con una frecuencia de actualización que llega hasta los 120 Hz. Y se eso nota es mucho, un plus. Muchísimo. Entonces, lo que te da una cosa te lo quita la otra. Quiero decir que al final se compensa bastante bien. Luego, en cuanto al catálogo de aplicaciones, el Vision Pro se beneficia sobre todo del catálogo de aplicaciones para iPad, que ya es automáticamente compatible con la App Store del Vision Pro, más luego las apps nativas para Vision OS. Y el Quest 3, ¿qué tal? Tema de aplicaciones. Bueno, tiene lo que es el Oculus Store, que es la tienda de aplicaciones suya original, que sería como el Apple Store del iPhone. Tenemos un intruso por aquí. A ver, el golfito. Es que quiere probarse. ¿Tú te quieres probar la gafa, el golfo o qué? Quiere estar encima. Y luego tenemos 2 tiendas de aplicaciones, que son la SideQuest y las SteamVR. La SideQuest, además, aparte de tener montones de aplicaciones, pero miles de aplicaciones que sube la gente y los desarrolladores, lo que te permite además es instalar cualquier aplicación nativa de Android, porque al fin y al cabo tiene un sistema operativo Android. Yo creo que es lo poco que voy a tener yo de Android, las cosas como son. Pero te permite cualquier, por ejemplo, Telegram. Yo, por ejemplo, tengo las gafas con la VPN metida dentro, pues estoy fuera de casa, poder ver cosas del NAS. Es decir, te permite mucho, es mucho más abierto para hacer muchas más cosas. Y antes de pasar a las demos, ¿Sí? hablar sobre cómo controlamos ambos dispositivos. Y esto yo creo que está muy guay en el Vision Pro, porque hemos visto cómo el Vision Pro con seguimiento ocular, que es espectacular, y con gestos con las manos, controlas todo. Genial. Pero tiene sus pros, pero a la vez sus contras. Porque el otro día lo comentábamos en el podcast. Para juegos, me parece mucho menos práctico el Vision Pro. Porque en el caso de MetaQuest podemos usar también gestos con las manos. No sé si funcionan igual o peor que los del Vision Pro. Yo lo he probado. No, se quiere venir conmigo, yo creo. Yo creo que funcionan relativamente mejor en el Vision Pro. A las pruebas me remito, simplemente verlas. Pero ojo, luego lo vamos a hacer en las pruebas para que veáis que funcionan también muy bien. Tienes que dar 2 golpecitos a los mandos, luego lo veremos, dejar los mandos y tienes perfectamente autonomía con las manos. Los mismos gestos que los Vision Pro. 2 clics para seleccionar. Tú no seleccionas con los ojos, pero seleccionas, tienes como un puntero y funciona francamente bien. Y además tenemos incluido con el MetaQuest 3 estos mandos que os estaremos poniendo a algún plano de recurso para que los saque Apple, que lo sacará para jugar y demás, pues a lo mejor te valen 400 euros cada mando. Que mucha gente dirá, pero es que el Vision Pro se controla sin mandos. Ya, pero es que eso no solo siempre, no para todo es una ventaja. Esto también se controla sin mandos. Claro, pero lo que me refiero, tener mandos, por ejemplo, en juegos te hace la experiencia aún más inmersiva. Porque imagínate que estás en un juego de espadas, en un juego de pistolas, notas la vibración en la mano. Sí. Es decir, obviamente también te mete mucho más en el papel en ese tipo de experiencias. Pero bueno, vamos a dejar de hablar y nos vamos a meter ya en las demos. Vamos a probar varias aplicaciones de diferentes tipos para que veáis un poco también el potencial que tienen estos MetaQuest 3. Bueno, llegó el momento de las demos, ahí estamos viendo a David. En fin, cuéntanos, David, a ver, muéstranos. Antes que nada, si no te importa, me voy a beber un poquito de agua porque tengo realmente sed, ¿vale, Fernando? Y así te ven también cómo se ve todo esto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un vaso muy, muy masculino.
O sea, tú ahora nos estás viendo a nosotros, ¿no? Sí, la gente os está viendo, así que saludad. Hola, bueno, hola. Hola chicos. Venga, Muy me bien. voy a poner ya, vamos al tajo. Esta es mi casita, no voy a hacer un revisado de todo esto, ¿vale? Porque esto es simplemente, bueno, es el sistema operativo de Oculus. Tiene un montón de sitios donde podemos cambiar, pero bueno. Vamos, Fer, si te parece, con la aplicación de Skybox, ¿vale? Vale, esto es una aplicación que nos va a permitir, por ejemplo, Eso es. reproducir contenidos como si estuviésemos en un montón de escenarios que podemos elegir, ¿no? Correctísimo, eso es. Y lo bueno que tiene, fijaros qué escenario, bueno, fijaros qué calidad tiene de gráficos, es increíble. Voy a ver un poquito, ahí hay una chimenea, allí detrás, tengo frío, y fijaros, me voy a dar la vuelta, fijaros qué pedazo de casa tengo, ¿vale? Entonces, bueno, estos ambientes se pueden cambiar, por supuesto. Como veis, puedo ver desde archivos locales, desde vídeos VR, que el iPhone los va a permitir, al final van a ser compatibles la Quest 3 con los iPhone, ¿vale? Se refiere a la tecnología Eso de es. vídeo espacial. Sí, lo está viendo, la gente lo está viendo, Fernando, ¿eh? Está viendo este apartado de vídeos VR, la que podremos ver en 360. Podemos ver imágenes, podemos ver cualquier tipo de archivo por red que tengamos, cualquier archivo que nos transmitan, y YouTube. Por temas de copyright, Fernando, ¿te parece que entremos A la manzana mordida, ¿no? a la manzana mordida? Vamos para allá para que veáis. Bueno, de momento estoy en mi teatro mío, en mi cine. Este chico me suena, ¿eh? Fijaros la calidad. Me voy a acercar mucho al sofá. Fijaros qué calidad, ¿eh? Es increíble. Bueno, me voy a hacer un poquito lo que hizo Apple, ¿vale? Me voy a ir a la luna. Estoy en la luna. Es increíble, chicos. Esto es flipante. Mira, mira, y me veo la silla. Qué bueno, tío. Bueno, esto es increíble. Aquí está, no sé qué nave espacial. Este creo que es el Apolo... Bueno, anda. Hola, Fer, estás en la pantalla, tío. Vale. Sí, espera, voy a... Qué bueno, te veo ahí y ahora de repente, a ver, te voy a ver aquí. A ver, quieto. A ver, Fernando... Hola, bueno, no te van a ver, está ahí detrás. ¿Le veis que está ahí más o menos ahí detrás? Porque la pantalla está completamente cortando la... ¿Pero veis? Yo sigo estando... Sigo oyendo a este chico tan simpático por aquí. David, Dime. mira, nosotros ahora te estamos viendo, por ejemplo, también controlar Sí, todo bueno. con los mandos. Pero, por ejemplo, Sí. decíamos que Meta también permite, MetaQuest, Sí, sí. controlarlo con los dedos, ¿verdad? Sí, mira, hago así. ¿Veis? Vamos a ver si esto funciona. Si no, vaya demo que vamos a hacer. A ver. Míralo, aquí está, ¿vale? ¿Veis mis manos? Bueno, vosotros no las veis, pero la gente que está viendo el vídeo, ¿veis? Yo podría cerrar el archivo, puedo perfectamente, ¿veis? Mis manos. Entonces aquí tengo la opción de cambiar, ¿vale? Hago así, desde aquí puedo cambiar también. Ahora mismo estaba me voy a la estación espacial, ¿vale? Fijaros, Fernando. Bueno, vosotros no lo estáis viendo. Y aquí me está diciendo cómo puedo, bueno, todo lo que puedo hacer con las manitas, ¿vale? Voy a cambiar, estoy en Júpiter. Ahora mismo, Fer, estoy en Júpiter. Sentado en una nave espacial, la gente me está viendo y me están viendo las manos. ¿Veis que aquí puedo ver perfectamente los menús? Yo si pulso aquí podría cambiar los menús. Lo que no quiero hacer es detener la grabación, ¿vale? Entonces, voy a cambiar... Vamos a ver. Voy a volver a cambiar. Tú estás diciendo por aquí, Fernando, que cambiamos. Mira, tengo también la opción de estar completamente centrado en la pantalla. Para que veáis un poco la sensación de inmersión que se tiene. O en el cine. ¿Vale? Bueno, esta aplicación, Fernando, tiene mogollón de cosas. Podríamos hablar un montón de ello. Puedes bajarte vídeos en local, en YouTube, todo lo que quieras. Sí, o sea que tenemos ahí muchas alternativas Este en es uno de MetaQuest ellos, para tema de entretenimiento, etcétera. Pero bueno, ¿qué Exactamente. más aplicaciones, por ejemplo, podemos Venga. encontrar en MetaQuest? Vamos con otra aplicación. ¿Cuál quieres que veamos, Fer? ¿De qué tipo? Pues mira, una de las cosas que tiene MetaQuest, que me parece además algo muy interesante, es el factor comunitario, ¿no? El hecho de poder interactuar con otros usuarios que tengan MetaQuest y poder sentirnos dentro de un metaverso, por decirlo así, ¿no? Sí. Mira, fijaros, ahora mismo la gente está viendo el menú. Mira, yo si lo veo, si tengo poca vista, me puedo venir perfectamente aquí. Lo primero, me veis ahí, ahora mismo la gente está viendo mi avatar. Hola, es un poco friki, las cosas como son. Pero vamos a ir con lo que se llama, lo que Fernando está llamando metaverso, ¿vale? No es exactamente... Os quiero enseñar cómo se puede interactuar con otra gente. Probablemente empezaréis a oír gente por aquí hablando en todos los idiomas. Me estoy metiendo ahora mismo en... Bueno, pues podría... Mira, ¿veis? Por ejemplo, puedo estar en cualquier sitio de estos. Mira, aquí hay un directo. Me voy a ir a un directo. Lo único, Fer, que a lo mejor esto tiene copyright. Vale, pues Entonces, métete rápido y salte. Sí, salgo rápido, ¿vale? No, probablemente no. Bueno, el audio a lo mejor. Bueno, vamos a verlo. Vale. Bueno, lo que está intentando mostrar David es que al fin y al cabo una cosa buena que tiene MetaQuest Eso 3 es. Mira. es que
puedes tener Wow. experiencias con otras personas. Imagínate, si yo Mira. tuviese unas MetaQuest, pues podría estar en ese mismo sitio con David y, por ejemplo, poder ver contenidos a la vez en un mismo espacio. Hola. Hola, mira, me están saludando, chicos. Voy a intentar subir el volumen para que me oigáis bien. Hello, how are you? Ah, you don't speak English. Ok, bye bye. Ahora mismo, Fernando, estoy viendo un espectáculo de humor. Entonces voy a hacerlo rápido para que no... ¿Vale? Entonces me voy a ir para que no haya copyright. ¿Te parece? Vale, sí, porfa. Venga, me vuelvo. Y podría ir visitando otros mundos. Bueno, lo he hecho muy rápido para que no nos quiten el vídeo. ¿Vale? Voy a intentar ir a un sitio, por ejemplo... Lo que necesitaríamos a lo mejor que te bajes un poquito el volumen sí. para que no se te cuele en el Perfecto, micrófono. sí, no se acople. Mira, vale, estoy en un sitio en la que parece ser que no va a haber nada... Vale, aquí normalmente es un espacio comunitario en los que la gente, bueno, pues aquí viene a hablar. A ver si oigo a alguien. Aquí ahora mismo no hay nadie, Fer. Pero bueno, sí, por ahí hay alguien. Le oigo hablar. A ver, mira, aquí está esta gente friki. Hola, chicos. ¿Veis? Me he ido, me he saltado, me he caído a la hoguera y me he muerto. Mira, por aquí viene una amiga. Hello, hello. Can you hear me? Hello. Sorry. I don't understand. Yeah. Hello. Hi. Where are you from? Sorry. Ah, from the UK. Okay. Bye bye. Bueno, esto es una demo, ¿vale, Esto Fer? es una clara demostración, efectivamente, del factor comunitario que tiene. Esto en Vision Pro ahora mismo no está planteado de esta forma. Tú te compras un Vision Pro y como mucho puedes hacer una FaceTime con otra persona, pero no puedes disfrutar de una experiencia así. Eso es. Bueno, ahora estamos viendo Immerse, que es una aplicación del MetaQuest 3 con la que David nos va a mostrar cómo podríamos trabajar con nuestro ordenador, Eso es. pero en el mundo de las MetaQuest 3. Que por cierto, hablando de mundos, mientras David nos está mostrando un poquito todo, Sí. decir que en el clip anterior, por eso hemos querido hacer un corte para comprobar, efectivamente ha dado un pequeño, no fallo, sino que Meta tiene capado el tema del copyright. Entonces, De hecho, los contenidos que estaba mostrando exacto. David en esa plaza comunitaria no se ven, se veían en negro. De hecho, Fer estaba contando que, además estaba diciendo, no, estoy metido en un concierto y demás, y bueno, la gente no estaba viendo realmente el concierto. Lo que sí que está viendo la gente ya son mis manos, Fer. Perfecto. Vale, estoy dentro de la aplicación de Immerse, lleva una configuración en la parte de aquí, ¿veis? Que pone menú. Te permite cosas tan chulas como tener varias pantallas, ¿vale? La versión gratuita, Fer, es de 3 pantallas, estas que estáis viendo aquí. Entonces yo estas pantallas las puedo mover como queráis, ¿ves? La puedo mover arriba, me la puedo llevar donde quiera, ¿vale? Me la puedo traer, me la puedo llevar, ¿vale? Entonces, la versión gratuita tiene una menor resolución, solo te permite en nivel 2K, en este caso que estamos viéndolo aquí, y las de pago te permitiría tener todas las pantallas en un nivel de resolución súper alto. ¿Vale? ¿Os habéis dado cuenta de una cosa, chicos? Mira, si miro para arriba y voy mirando poco a poco, mira, yo estoy en esta pantalla, ahora voy a empezar a mover pantallas, pero puedo hacerlo con las manos directamente, ¿vale? Es decir, podría mover cualquier pantalla, cualquier aplicación de un sitio para otro, pero me gusta que os fijéis aquí. Si veis, ahí está el teclado, y yo el teclado, estas son mis manos, ¿lo veis? Y yo puedo estar trabajando perfectamente con el teclado. De hecho, bueno, voy a abrir un par de pantallitas aquí. Fer, no te voy a descubrir nada raro. No, en principio no. Vale, Copilot, ¿te puedo abrir Copilot? Sí, Venga, sin voy a abrir problema. Copilot, aceptamos Copilot por aquí y bueno. Bueno, por ejemplo, yo qué sé, vamos a hacer aquí una pregunta. Bueno, me voy a llevar esta pantalla para acá, pero ¿veis? ¿Ves? Me la llevaría aquí. Estáis viendo cómo esta pantalla, desde una aplicación, bueno, pues puedo fácilmente trabajar con ella. ¿Puedo abrir Final Cut, Fernando? Puedes abrir. A lo mejor sale el proyector en rojo porque ya no, No están los pasa archivos nada. locales, Bueno. pero me refiero que sí. Pero la idea de todo esto es por no asustar a la gente. Sí, efectivamente, los archivos salen en rojo, pero ¿veis? Yo puedo estar trabajando perfectamente en 2 pantallas, 3 pantallas, a un nivel súper competitivo, ¿eh? No tiene nada que ver con las Vision Pro. Incluso si no me gusta tanto la pantalla curva, que esto puede ser, y hay gente que le gusta trabajar con las pantallas más planas, pues también lo puedo hacer, ¿vale? También se puede cambiar la configuración de las pantallas que tengo arriba, de las pantallas que tengo a la izquierda, a la derecha. Y sobre todo los menús de configuración de la aplicación, ¿vale? Que está aquí. Fijaros que puedo ser
puede ser una... Me puedo poner... La gente está viendo, os lo digo para que puedas comentar, Fer, la gente está viendo que me puedo cambiar el entorno, ¿vale? Ahora mismo yo estoy... Porque esta me parece que la puso Fernando, pero puedo estar perfectamente ahora mismo entre las nubes, ¿ves? Me puedo estar cambiando cualquier tipo de cosa, ¿vale? Luego el perfil también, configuración, puedo hacer una... como podéis ver, puedo incluso tener una webcam. Podría haber amigos, ¿vale? Amigos que podría estar teletrabajando, ¿veis? De hecho, aquí hay una persona al lado, la gente lo está viendo, Fernando, ¿eh? Hay un tío ahí que está trabajando y yo podría estar trabajando con él. Me voy a llevar un poquito a la pantalla. O sea, podrías llegar incluso a molestarle, ¿no? Sí, lo tengo aquí, No le quiero hablar porque además no se va a escuchar, pero él está ahí trabajando, ¿vale? Vale. Al ser un sitio público, pues está trabajando, ¿no? Y tú ves el teclado del Mac y todo, ¿no? Sí, estoy viendo ahora mismo. De hecho, justo lo has dicho, estoy viendo el teclado del Mac, ¿vale? Perfecto. Yo podría compartir por Facebook o por Twitter dónde estoy, mi ubicación, dónde podría estar trabajando y demás, ¿vale? Al final lo que estamos queriendo mostrar un poco, que la gente lo entienda, es que el MetaQuest, además de ser un gran producto para entretenimiento, también puede ser un gran producto para poder trabajar con tu ordenador y poder, pues bueno, aprovechar esa posibilidad que te da de tener múltiples monitores sin necesidad de tenerlos físicamente. Efectivamente, además con un teclado completamente visual, un montón de pantallitas, el cielo se ve increíble, así que bueno. Esta es otra aplicación, Fer, ¿qué te parece? Pues me parece genial, así que si te parece ahora, vamos a irnos a otro tipo de usos que le podemos dar al MetaQuest, como podría ser el tema de los juegos. Así que si te parece, vamos a preparar un poco Ahí sí que me tengo que levantar, porque ya me tengo que poner potente. y nos metemos con ello, venga. Muy bien. Bueno, David, ahora vamos a hablar de juegos, ¿no? Sí. Porque es la otra de las posibles funcionalidades a las que se le puede sacar mucha chicha. Juegos inmersivos, Fernando, además. Juegos en los que puedes jugar en tu salón. Hay unos de zombies que te entran por las ventanas, bueno, es la leche. A ver, cuéntanos. Vamos a él. Se llama Contacto Extraterrestre, ¿vale? Súper divertido. Ahora mismo la gente está flipando porque estará viendo aquí unas pantallitas, por cierto. Hola, Gonzalo. Hoy, ¿qué tal? Podríamos incluso escanear, ¿vale? La habitación. Yo ya la tengo escaneada, es un proceso súper divertido que empiezas a escanear paredes y tal, pero como tarda mucho tiempo, vamos a empezar. Atentos, chicos, porque vamos a empezar a tener unos invasores por aquí, unas bolitas peludas. ¿Tú los ves, Gonzalo? Tú no ves nada, ¿no? Yo aquí no veo nada tampoco. No, ni tampoco, no, pero vamos a empezar a verlos. La gente... Dios, el techo. Se está empezando a romper, chicos. Mira, ¿veis el techo? Hay que hacer pero obra. Es que, sí, cuidado, no pise. Mira. Va a haber que hacer obra, Fernando. Dios, cómo te están poniendo esto los bichos. Ojo, veo la luna ahí al fondo. ¡Uf! Mira, este es alucinante, veréis. Ahora baja una nave. Es que he querido que veréis porque es el más molón. Se te está posando en el sofá, Fernando. Mira, se ha posado justo donde se tumban el golferas. Vale. Bueno, van a empezar a salir pelotitas. ¿Quieres hacer alguna pregunta media mientras? ¿No? Bueno, podemos ir mientras explicando que una cosa es verlo y otra cosa es sentirlo. No, es alucinante. Mira, es la conclusión a la que yo he llegado también el otro día. Ya estoy armado, chicos. Cuidadito. Que al final estos juegos, si los ves y dices tú, está guay, pero vivirlo en primera persona no, y las sensaciones. Ahora vais a flipar. La historia. A ver, estoy buscando bichos. Mira, ojo, ojo, que empiezan a saltar. Mira, van a romper la pared. Mira, está intentando romper el cabrito de la pared. ¿Y tú qué haces? ¿Los disparas o algo? Sí, cuando se cuelen, mira, y otro por aquí. Mira, va a entrar. Están empezando a romper las paredes, ¿vale? Vale. La madre que los parió. Mira. Están rompiendo la pared. Fernando, te están dejando el cristal hecho polvo, tío. Mira, saco la uno. Dispara. No, déjale. Ahí, espera. Sí. Sácalo un cabrón por aquí, no sé dónde está. Ahí está. Bueno, yo creo que la gente se hace un poco la idea, ¿no? Con este juego de que al fin y al cabo, bueno, es un tipo de uso que se le puede dar a MetaQuest con este tipo de juegos. Pero bueno, hay juegos de todo tipo, ¿no? Hay juegos de todo tipo, igual que ahora mismo. No solo juegos que juegan con tu entorno. Di algo, Fernando, di algo que te disparo. No solo hay juegos, digo, Calla, coño. Que juegan con tu entorno virtual, sino que también te puedes meter y sumergir en un mundo totalmente. Totalmente. De hecho, ahora mismo, como está viendo la gente, el sofá, bueno, te has roto toda la habitación. Tienes toda la pared destrozada y hay bichitos que de hecho, te puedo disparar a ti en la cara, mira. Arriba las manos, Fernando. Venga. ¿Pasamos a otro? Venga, vamos a la Assassin's Creed. Vamos para allá. Me salgo de aquí. Me voy a Assassin's Creed. Vamos a, si quieres, hacer un pequeño corte y cuando tengamos ya todo cargado, reanudamos. Va, David, Assassin's Creed, ¿qué tal ganas de que nos muestres? Brutal. Lo primero, chicos, que tenemos que hacer es calibrar el juego, ¿vale, Fer? Vale. Me dice que extienda las manos, ¿vale? Perfecto. Y le voy a calibrar. Venga. Oh, perdón, un momentito. Calibrar, venga, calibramos. Ya estoy calibrado. Perfecto. Vamos a ir a un juego que tengo aquí guardado. Venga.
se ven ratas, se ve una habitación, ¿vale? Es un juego, hay que decir, Fernando, que es muy pesado, son un juego casi 20 gigas. Sí, al final no hay que olvidar que es de la franquicia de Assassin's Creed, hecho por Ubisoft en exclusiva para MetaQuest 3, ¿sí? O sea que es un juego... Me voy a Venecia, bueno. ¿Te parece Venecia, chicos? Venga, adelante. Venga, vamos para Venecia. Un juego de 20 gigas, Fernando, ¿cómo lo estamos viendo? ¿La gente lo estará viendo? Bueno... No, es espectacular. ¡Guau! Mira, yo el otro día... Ojo, aquí no tengo panza, ¿eh? Estaba alucinando. No. De hecho, mira, me voy a ir aquí. Es súper real. Vamos a ir despacito para que la gente no se maree, ¿vale? Uy, oigo hablar por ahí gente, Fer. Sí, ¿no? Hay gente en el pasillo. Sí. ¿Te acuerdas? Mira, fíjate la realidad de las manos. El otro día jugando no es que se te hubiera caído un guante, es que solo llevo un guante. Si hago así, ¿ves? Aquí. Bueno, voy a cargar a uno. Bueno, para que la gente lo vea un poquito, ¿vale? Tampoco... Sí, para que la gente se haga una idea de lo inmersivo que puede llegar a ser jugar a juegos de este tipo, ¿no? Lo que me dice, es increíble. Ahí se va agachando el personaje a la misma ¿Le altura. meto una puñalada a ese o qué? Venga, sí, tú enséñanos. A ver. Voy a ir a por él. Pero voy a perder, ¿eh? Mira. Le agarro el cuello, mira. Toma, mamón. Oh, me ha dicho que le he matado. Me ha dicho que le he matado y que tengo que volver a empezar. Así que bueno, vamos a... O sea, que has matado al que no debe. He matado al que no debo, sí, efectivamente. No, vamos a movernos un poco rápido para que la gente... You must make your way through the library without being detected. If you're spotted, you'll desynchronize. No ríes, cabrón. And will restart from your last checkpoint in this memory. A ver, ¿qué estamos viendo, David? Ahora mismo estamos viendo un pasillo precioso. Y voy a tirar para que veáis, bueno, es que me querría parar un poquito en los detalles del juego para que la gente vea la calidad. Sí, muéstranos lo que tú quieras. Es alucinante, o sea, eso que estáis viendo se llama Mi Guardián. En el momento que yo me salgo, mira, voy a hacer una cosa para que la gente la vea. En el momento que yo me salgo del Guardián, hola, me como el foco casi. ¿Veis? Es decir, si vengo para este lado, ese es el pie de Fernando. Sí, me has pisado. Pero le voy a ver. Hola, amigo. Hola. ¿Vale? Vale, me está diciendo que vuelva al juego. Vale, ya vuelvo al juego. You can distract guards in a number of ways. For example, voy a distraer este you can guardia divert their aquí. attention by throwing objects to make noise. No, vete para allá, te he tirado. Cabrito. Me ha visto. Me cago en la mar. Bueno, yo creo que la gente se da, Fernando, bastante... Sí, se habrá hecho una idea un poco del juego y lo bien que se te da. Sí, malísimo. Soy muy malo. No. Si te parece, yo creo que podemos pasar a nuestras conclusiones después de ver un poco todo. Sí, déjame un momento, voy a intentarle distraer antes de que cerremos esto. ¿Te ha picado? Sí, me he picado. A ver, quieto. Mira, efectivamente, le engañó. Venga, corre. Soy muy malo. Fernando, tú aquí el otro día te costó un poquito, ¿eh? No, lo hice a la primera todo. Bueno, aquí... Es verdad, ¿eh? Mira, fijaros y ya cerramos con las conclusiones, porque se va a hacer, si no, el vídeo larguísimo. Pero fíjate, es impresionante, ¿eh? La calidad, chicos, del techo, los artesanados de las paredes... Qué mundo, ¿eh? Para perderse, Fer, para perderse. Bueno, tío, yo creo que con esto y un bizcocho podemos entrar a las conclusiones, ¿te parece? Venga, vamos para allá. Venga. Bueno, en fin, ya habéis visto un montón de demos, yo creo que os podéis hacer una idea del enorme potencial que tiene este producto y que yo creo que en realidad la conclusión que podemos llegar es que podría ser más que suficiente para el 80% de usuarios 90. Al que le gustaría dirigirse a Apple, porque yo creo que Apple ha intentado seducir a usuarios que a lo mejor todavía no se habían visto seducidos lo suficiente por este tipo de visores. Y no sé si el Vision Pro lo consigue de momento. Yo creo que el Vision Pro, lo expliqué el otro día, la sensación que me da es que es mucho más premium, tiene mejores cámaras, mejores materiales, quizás las aplicaciones más bonitas, eso ya para gustos de cada uno, ¿no? Pero no tiene una característica disruptiva que diga, ostras, el que no estaba interesado en este mercado ahora lo va a estar. No tiene ninguna innovación. Quiero decir, lo bueno que está haciendo Apple, yo creo que está sembrando la duda entre mucha gente. Evidentemente la gente no se va a comprar las Vision Pro de cabeza, sino, a ver, puede ser que haya algún loco que sí, ¿no? Y que se gaste la pasta, ¿no? Algún loco de Sin Apple. haber probado nada. Sin haber probado antes, pero lo que tengo claro es que las Vision Pro van a ser los mayores comerciales para las Quest 3, ¿no? Y es un poco lo que también queremos animaros a hacer. Cuando llegue a España Vision Pro ya veremos cuándo es, si es a finales de este año o el año que viene, en fin, ya veremos cuándo llegan. Entonces, nuestro consejo es que si os está picando el gusanillo, probéis un producto de este tipo, el MetaQuest 3, porque ya habéis visto que para
una grandísima cantidad de cosas, sobre todo el enfoque principal de este tipo de productos, que es el entretenimiento. Vais a poder usarlo incluso para trabajo, si que os conectáis con apps como Immerse. Así que, en fin, os vamos a dejar enlaces de compra por si os interesa. Por supuesto, no hay patrocinio de Meta ni nada, o sea, es simplemente por si os interesa, pues que tenéis ahí los enlaces. Y poquito más, David. Bueno, si queréis hacer un referido a Malospelos 666, que yo tengo mis gafas. ¿Ah, sí? Sí, cuando te compras las Oculus, tú puedes referir a una persona, pues mira. Malospelos 666. Y lo bueno de esto es que te dan juegos a cambio, te dan 50 euros de... No, por nada, no me estoy sacando pasta, pero ya que la vais a comprar, porque os las vais a comprar, hombre, si te dejan ahí un colchoncito para comprar juegos y seguir tú jugando a Assassin's Creed todas las... ¡Wow! Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pues nada, amigos, lo dicho, ya sabéis. Nos vemos muy pronto con más. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado, un like. Venga, y suscribiros, como siempre. Suscribiros y que nada, nos vemos en próximos vídeos, porque ya sabéis. Perdona, que echen un vistazo a lo de la zona VIP aquí abajo, que no lo has dicho. Ah, es verdad. Tenemos zona VIP, lamanzanamordida.com. Eso es. Visitadla porque tenéis ventajas exclusivas como un podcast que publicamos cada semana, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y por supuesto regalitos, que estamos regalando ahora unos AirPods Pro de segunda generación. Sí, señor. Ahí está. Qué buena promo, David. Ahí está. Claro, sé. Ahora sí, nos vemos mañana con más contenido, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo. ¡Chao! My heart and soul.